Pues hoy estamos a lunes 17 de agosto y ya hemos llegado a nuestro programa número 15. Verónica, Hola, ¿qué tal estás? ¿Me escuchas bien? muy bien, te escucho perfectamente bien. Bueno, pues un placer tenerte aquí en este espacio en el que me interesa siempre traer personas que puedan contribuir a enseñar, a que podamos aprender y yo creo que este es un tema que es muy comentado y cada día la gente habla más de este tema, de los hipopresivos, del suelo pélvico y todo lo que podemos ayudarnos sobre todo en nuestro cuerpo. Entonces, cuéntame un poquito, Verónica, ¿qué te pilló haciendo el COVID-19? ¿Cómo viviste el confinamiento? Cuéntame un poco. Pues a ver, el COVID me pilló trabajando a saco. La verdad es que estaba en un momento de trabajo increíble. O sea, se prometía una primavera maravillosa, todos los grupos llenos y además un par de proyectos ahí muy interesantes. Pero bueno, son cosas que suceden que nadie planea y hay que adaptarse. Entonces, pues Claro, bueno, el confinamiento lo pasé creando contenido online para intentar mantener el entrenamiento y el trabajo de mis clientes. Y sí. bueno, pues al final resultó ser un nicho de mercado, con lo cual, pues bueno, yo no veo nada negativo en esto, la verdad. Bueno, más allá de lo que viene siendo puramente me refiero por lo menos a lo laboral, ¿eh? Sí, sí. Entiendo lo que quieres decir perfectamente, que creo que hubo muchos campos en los que el tener una conexión más allá de la presencial ha abierto otros caminos. Entonces, yo creo que a nivel profesional se ha aprovechado esto muy bien y obviamente teniendo en cuenta que, bueno, que nos ha afectado en otros aspectos también. Eso no se puede negar. Exacto. Verónica, te voy a hacer una pequeña presentación para los que no te conocen, porque creo que es importante la trayectoria tuya, ¿ok? Ok. Desde muy pequeña y con solo 4 años empezó en el mundo de la gimnasia. Con 12 años ya hacía parte del equipo español de gimnasia olímpica. Participó en muchos torneos, Juegos Olímpicos y fue finalista en su disciplina en los Juegos Olímpicos de Atlanta 96. Su afición se convirtió en su trabajo y en su lucha para alcanzar lo más alto en el deporte. Estudió educación física y es entrenadora nacional y personal del prestigioso American College of Sport Medicine. Y aunque en un principio se inclinó por el fitness, con el tiempo cambió a un concepto más cercano a la salud y el bienestar. Por ello se especializó en hipopresivos de espalda, embarazo y posparto. Actualmente dirige un centro especializado en actividad física saludable en la ciudad de Gijón, donde ya cumple 5 años en esta andadura, ayudando a muchas personas a ganar salud con el ejercicio. Bienvenida, tenemos que hablar. Bueno, Gracias, encantada de resumido, estar aquí contigo. bueno, resumidísimo porque entiendo y sé que tienes una gran trayectoria que me gustaría que nos comentaras hacia grandes rasgos un poco cómo empezaste tú en el mundo del deporte. Cuéntame. Bueno, pues la verdad es que la gimnasia es un deporte que como empiezas desde tan pronto, pues, pues no sabría decirte el motivo. Simplemente pues considero que era algo que me gustaba, que se me daba bien. Sí es cierto que recuerdo que tenía una vecina que hacía ballet. Entonces ella como le gustaba, yo la imitaba y vieron que tenía condiciones. Entonces pues de ahí Sí, a la élite después de los años, pero como mi vida deportiva empezó siendo muy pequeña, pues para mí fue algo como muy natural. ok. El hecho de entrenar, de llevar una rutina, de los entrenamientos, todo eso me resultó muy natural y encima no me costaba trabajo y me gustaba, con lo cual, pues bueno, una cosa llevó a la otra, resultó que por suerte o por desgracia era buena en lo que hacía y bueno, pues mira, resultó que al final las cosas salieron muy bien. Y Verónica, de niña, ¿cómo eras tú? ¿Eras una niña muy inquieta o eras un poco más bien retraída? Porque yo creo que eso es muy importante, marca mucho luego cómo uno se desempeña en la vida y se nos olvida esa parte. Siempre me gusta recordarla. ¿Cómo eras tú de niña? Pues yo de niña era la típica niña, entre comillas, perfecta, ¿no? Era una niña muy tranquila, obediente, buena estudiante, buena deportista. Entonces, bueno, pues era una niña más bien tranquila, independientemente de que luego hiciera el deporte que hacía, pero en el resto del tiempo siempre fui una persona muy tranquila, más bien tirando no a retraída, porque nunca fui una persona tímida ni nada que se le parezca, al Sí. contrario, pero sí era muy tranquila, siempre fui una niña muy tranquila.
Ujú. ¿Y tu familia fue un poco también o ayudó a que te vincularas por esa inclinación o que tuvieras esta inclinación del deporte? Pues sí, la verdad es que mi familia fue clave en mi vida deportiva. Ya no solo porque al ser niña deportista dependes de tus padres para todo, porque yo Sí, incluso cuando dejé el deporte seguía siendo menor de edad. Es decir, claro. terminé mi carrera deportiva siendo menor de edad. Es decir, Demasiadas cosas en mucho y poco tiempo, ¿no? claro, es que eso es lo que choca más, digamos, dentro del mundo de la gimnasia de alta competición, que Sí, las que lo practicamos somos muy jóvenes. Entonces, obviamente necesitamos de nuestra familia para, como apoyo para poder hacer de todo, desde llevarte al gimnasio bueno, a absolutamente todo. claro. Entonces, yo afortunadamente, pues mis padres me apoyaron, siempre me animaron, siempre estuvieron ahí y aunque en mi familia no había tradición deportiva, sí Sí. es cierto que nunca me pusieron cortapisas, al contrario, siempre se planificaron las vacaciones en función de mis entrenamientos, se planificaron viajes y cambios en función de mi vida deportiva. Entonces yo soy consciente de que si en mi vida deportiva alguien fue fundamental, fueron mis padres, sin duda ninguna. Claro, porque se trastorna realmente todo el círculo familiar, todo el núcleo familiar con respecto. Yo tengo dos hijos y sé que es llevarlos a baloncesto y llevarlos a estar siempre de un lado a otro corriendo y eso que no estaba, no es a nivel, de pronto un nivel mucho mayor o ya a nivel de olímpico ni nada de esto, pero sí, tiene que haber una gran implicación de los padres. Exactamente. Bueno, actualmente tienes una escuela en la ciudad de Gijón. ¿Qué te animó a seguir esta metodología de trabajo con respecto a lo que vamos a hablar de los hipopresivos? Porque para mí, un poco con respecto a tu carrera profesional, a tu carrera deportiva y luego el salto a este campo, pues es bastante importante. Cuéntame un poco en qué momento, qué punto de inflexión fue el que tomaste la decisión. Pues el punto de inflexión fue mi salud. Mm, Dicen, hay un dicho que dice que uno se acuerda nada más de Santa Bárbara cuando llueve, ¿no? O cuando truena. Sí, Pues a mí me pasó un poco eso. Yo viniendo de un mundo deportivo tan fuerte como era el mío, sí, cuando empecé mi andadura profesional ya laboral, digamos, en el deporte, yo siempre seguí pues esa tónica de actividad física fuerte, de fitness, de todo tipo de actividades intensas, que era lo que a mí me gustaba, me llamaba la atención y sobre todo teniendo en cuenta que yo venía de un deporte tan exigente como es la gimnasia, cualquier otra cosa me parecía fácil. Y después de 8 horas de entrenamiento, trabajar 8 y dar 2 clases para mí era un paseo. Entonces, nunca veía demasiado trabajo. Hasta que un día mi cuerpo dijo basta y una patología que arrastraba de cuando hacía gimnasia reapareció y bueno, pues ahí fue cuando yo me planteé, no, tuve que parar, tuve que operarme y la operación como tenía que ver con la musculatura del suelo pélvico ok, y de los esfínteres, porque estoy operada de una fístula anal que se complicó, que con doble trayectoria me implicaba toda la musculatura de los esfínteres, entonces todavía no había hecho los 30 años, o sea, imagínate muy con esa joven, edad, muy, claro. muy joven, pues claro, cuando me dijeron el pronóstico de mi enfermedad y fue donde dije, ostras, voy a tener que buscar algo que a mí me solucione la vida, porque cuando te despiertas de Claro, una anestesia y lo primero que te dicen es que te van a dejar con incontinencia fecal, por Dios. pues imagínate, Sí, la cara te queda un poco. Sí, 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 te entiendo. Entiendo. entonces ese fue el punto de inflexión, el de decir, tengo que hacer algo que a mí me ayude con esto. Oí hablar de los hipopresivos, viajé de mi ciudad a la más cercana que tenía para poder escuchar hablar de ello, entonces empecé a formarme, empecé a probarlo en mis propias carnes, entonces cuando vi que funcionaba en mí y que yo estaba bien, dije, ¿por qué no voy a enseñar esto a otros si veo que funciona y que no solo funciona para lo que yo puntualmente necesitaba, sino para muchas otras cosas? Así que bueno, pues me metí de lleno a ello y cambié radicalmente mi manera de trabajar. Claro, esa operación que tuviste fue un poco producto a lo mejor de tanto ejercicio o fue realmente, ok, fue un desgaste, tuviste un problema Sí, a cuando fui nivel. al especialista, el especialista decía
que a ver, que no tenía, que la única explicación que le encontraba a esta patología era un exceso de esfuerzos prolongados en el Claro, tiempo. Porque, a ver, ni había sufrido una cirugía, ni soy madre, que son cosas que suelen ir implícitas, o personas, por ejemplo, que son estreñidas. sí, Yo no tenía ningún cuadro de esos, más que el del esfuerzo continuado, pues que es el deporte de alta competición. claro, claro. Sí, sí, que al final a veces por hacer, ¿verdad? Por hacer mucho esfuerzo, pues se generan estos problemas. Pero bueno, entonces cuéntame un poco, ¿qué es la técnica hipopresiva y por qué se escucha de unos años, bueno, unos años, un tiempo para acá sobre todo, hablar mucho de ella? Cuéntanos un poco. Pues a ver, la técnica hipopresiva es una técnica global, llamando como global a que enfoca muchos sistemas del cuerpo, que en lo que se enfoca es en la postura y en la respiración. Entonces, cuando unimos estas dos técnicas, lo que conseguimos es que el cuerpo descienda, perdón, su presión interna. Entonces, eso no Mm, solo atañe a nivel postural o a nivel muscular, mejorando nuestra postura y con ello todo lo que incide en la postura, como pueda ser el dolor de espalda, sino que además a nivel interno somos capaces de controlar nuestro famoso core para que nos proteja, para que nos sostenga y sobre todo para que transmita fuerzas. Entonces, es algo que en un principio nació de manera como muy suave, como sobre todo incidía a nivel de suelo pélvico. Se dieron cuenta de que para el posparto era una maravilla y de hecho se aplicaba solamente a patologías de suelo pélvico y posparto. Pero a medida que fuimos estudiando y trabajando sobre el tema, se dieron cuenta de que como incide a nivel global, también las mejoras eran a nivel global. Entonces, poco a poco fue haciéndose un huequito y haciéndose un nombre gracias a la evidencia y gracias a los resultados y a los objetivos. Y luego fama como todo, pues gracias a la primera famosa que digo yo, hizo hipopresivos. Es claro. así, es así. Sí, 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 efectivamente, muchas veces hay cosas que ya se trabajan y hasta que una persona mediática puede tener, lo divulga, pues es cuando se hace público y se hace mucho más conocido. Pero entonces, ahí saltamos a otra pregunta. Hablabas del core. ¿Qué es el core entonces? Bueno, pues el core, a ver, nosotros o casi siempre tenemos la equivocada opinión que el core es el abdomen. Cuando el core, para que lo visualicemos todos, el core es una esfera. Bueno, en realidad más que una esfera es como si fuera la sorpresa del Kinder, del huevo Como el Kinder, huevo, ok. esa bolita amarilla que hay dentro, pues Sí, más o menos tiene esa forma. Y ese huevito está compuesto por cuatro estructuras principales. Son muchas más, pero las principales son el diafragma por arriba, el suelo pélvico por debajo, el abdomen por delante y la espalda por detrás. Entonces, ese conjunto de estructuras tienen una función básica que es protegernos. Lo que hace es gestionar las presiones que a diario sufrimos, como pueda ser sí. simplemente el hecho de toser, de saltar, de gritar, de hacer deporte, y gestiona esas presiones, las reparte, ¿para qué? Para que nuestro cuerpo tenga equilibrio, tenga sostén y nos proteja. Entonces, todo el paquete del core básicamente lo que hace es sostenernos y protegernos. Ok, pero obviamente los hipopresivos se basan en el trabajo del core. Exactamente. Ok, A ver, sí es verdad que incide en segundo plano en otras sí, cosas, pero principalmente incide sobre el core. ¿Por qué? Porque el core es la parte que incluye desde las costillas hasta la pelvis. Son estructuras que por su composición, como mejor y más trabajan, es de forma postural. Es decir, las fibras que lo componen son fibras que solo se activan cuando las estiramos y cuando las mantenemos estiradas en el tiempo. ¿Qué es lo que hace el hipopresivo? Nosotros buscamos ciertas posturas en las que activamos el abdomen, activamos la espalda, activamos el suelo pélvico y con la respiración movilizamos el diafragma. Con lo cual, con un solo ejercicio trabajamos todas las estructuras que conforman el core. vale, pero este término del core realmente yo creo no lo enseñan en ningún lado. Nosotros, que yo creo en los colegios te enseñan el estómago, el esófago, el intestino,
todo, cada una de las cosas, pero esta parte no, porque realmente son varios órganos y músculos, ¿no? Que lo componen. Exactamente, porque al final el core no es solo, Una digamos, cosa, la cápsula claro. que contiene, sino que el efecto del core afecta a lo que tiene dentro, que son las vísceras, y afecta a lo que tiene fuera, que es nuestra estructura muscular. Entonces sí es verdad que nadie nos lo enseña, es decir, yo creo que hay unas carencias muy importantes a nivel de enseñanza porque, sobre todo a nivel de educación física, realmente creo que deberíamos Sí. de cambiar la palabra porque no educamos físicamente. En el colegio al final, como dijo, no me acuerdo dónde lo leí, que la educación física en este país, por lo menos aquí en España, Sí, se resumen las tres P's, patio, pito y pelota. tal Entonces, cual. mientras, a ver, afortunadamente todo va evolucionando y las nuevas Sí. generaciones ya van cambiando este concepto. Pero hasta ahora yo en el colegio a mí solo me enseñaron a jugar al fútbol, a lanzar a una canasta y a correr. Y ojalá fuera a correr con una técnica, pero no era correr por correr. Nadie me enseñó lo que era mis pulsaciones, a cuántas tenía que trabajar, cómo estirar un músculo, Respirar, cómo exactamente respirar, cómo respirar, cómo algo tan respirar. simple como Exacto. respirar. Lo analizaba yo y precisamente lo pensé y decía, algo tan básico como que creemos que todos lo necesitamos porque lo necesitamos para poder vivir, respirar, y no lo sabemos hacer, pero en las cosas más básicas, yo bailo y no sé respirar bailando. Nuestra profesora nos dice, respiren, respiren, y estamos contenidos y cosas así por el estilo. Ahora imagínate un deporte de alto impacto donde no se puede, o bueno, o ni siquiera en el día a día, Claro, es que respirar. muchas es lo que tú dices, que la mayor parte del tiempo, si te paras a analizar, estamos mucho tiempo sin respirar. Y cuando respiramos, respiramos de cualquier manera. A ver, respiramos porque si no nos morimos, pero no vale todo, no todas las respiraciones son válidas y muchos tipos de respiraciones nos llevan a problemas de salud serios. Y todo va encadenado, porque al final el cuerpo tenemos que verlo como un todo, no como un conjunto de partes, sino que es una globalidad. Y una pieza de ese mecanismo que esté mal va a influir a muchas. Es decir, no es cambiar esta rosca por otra, es saber que esa rosca influye sobre muchas otras. Claro. Entonces, que una pieza funcione mal va a hacer que el resto, tarde o temprano, vaya también mal. Entonces, la Pero, respiración es fundamental. pero esa respiración es consciente, es una respiración consciente, aunque sea aprendida en el tiempo, siempre va a ser una respiración consciente, nunca Claro, inconsciente como pero la que hacemos. sí, pero la que hacemos nosotros es inconsciente porque está integrada y así la hicimos. Es decir, igual que integramos una mala respiración, se puede integrar una buena respiración. Lo que tenemos es que desaprender para volver a aprender. Es decir, tenemos que entender, sentir para ser lo que tú dices, para tener esa conciencia y una vez que la tenemos, repetirla hasta que se integre. Y una vez que se integra, va a ser igual de natural que era la otra. Entiendo, claro. Que nuestro cerebro pueda captar en qué momento tiene que usar una y en qué momento debe usar otra, ¿no? Eso, Por, por lo por menos ponerlo, integrar una genérica, porque a ver, si es cierto que hay muchos tipos de respiración y cada respiración tiene un objetivo. Es decir, nosotros lo que planteamos no es un cambio de respiración, lo que buscamos es con esa respiración encontrar un objetivo y que esa respiración acabe siendo parte de tu vida y por lo menos sí encontrar la que a ti te viene bien. Es decir, la que te resulte más fisiológica y sobre todo más efectiva. ok, genial. Bueno, volviendo un poco a los hipopresivos, que todo tiene que ver, pero ¿a qué personas se les recomienda los hipopresivos? En tu caso fue me imagino que por una cirugía, por lo que nos contaste. ¿A qué tipo de personas? ¿Hay alguna contraindicación? Pues mira, yo se lo recomiendo a todo el mundo siempre y cuando no haya ningún problema. Es decir, el hipopresivo no deja de ser un tipo de actividad física. Por lo tanto, cualquier persona puede hacerlo siempre que no haya una contraindicación de salud que lo prohíba.
pero vamos, que la contraindicación sería la de cualquier otro tipo de actividad física, es decir, que hay una patología cardíaca, respiratoria, o de ese tipo. Es decir, si tu cuerpo, si tu organismo está preparado para hacer una actividad física a nivel bajo, medio, cualquier Sí. persona podría hacer hipopresivos. La única contraindicación, aparte de la salud, es el embarazo. Durante el embarazo no se puede hacer hipopresivos. Son No lo sé, mejor para después, pero nunca durante. exactamente, ni siquiera una persona que haya practicado hipopresivos en el embarazo es recomendado. Ok, En el debe embarazo está suspenderlo. totalmente contraindicado. Lo único, si esa persona tiene experiencia, si a partir de la semana 35 sí lo podría hacer porque ya no habría riesgo. El problema que tiene durante el embarazo es que el hipopresivo hace una movilidad visceral, es decir, cada vez que respiramos y succionamos, los órganos internos se mueven. Eso unido a que aumentamos el metabolismo y algunas Sí. hormonas, como puede ser la oxitocina, que eso también se genera en cualquier tipo de deporte y de actividad física cuando lo hacemos de manera intensa, eso unido puede provocar un parto. Ok, Y eso si claro. estás de 35 semanas, pues bueno, ya el bollito está hecho, pero si te pasa con 20, igual te Sí, llevas un pero susto. mejor lo esperamos Mejor y no, mejor no. exactamente, no es vital. Así que podemos, sí es cierto que hay alguna técnica que es, a ver, siendo quisquillosos, si el hipopresivo no tiene sus dos componentes, no lo podemos considerar hipopresivo. Pero sí es cierto que una parte del hipopresivo sí se puede aplicar al embarazo, como pueda ser el trabajo postural. El trabajo postural sí es fantástico. Lo que debemos obviar es la parte respiratoria, que es la que provoca esos cambios de presión y esa succión visceral. Entiendo. ¿Y a partir de qué edad? ¿Un niño puede empezar a hacer hipopresivos? ¿Una niña? ¿A partir de Sin qué? problema. Ten en cuenta que el tono muscular, porque a ver, es importante que entendamos la diferencia entre tono y fuerza. Aunque parezca lo mismo y muchas veces los confundamos, no es lo mismo. Sí, El tono es lo que nos da la estática, el hecho de que de que tengamos una postura de sostener nuestros huesos sin tener que pensar. Es decir, sí. nosotros no tenemos que pensar para estar de pie, no tenemos que pensar para que el abdomen sostenga nuestras vísceras, pero sí tenemos que pensar o dar la orden para doblar un brazo o saltar. Entonces, esa es la diferencia. El tono es algo involuntario y es sostén. Y la fuerza es voluntaria y siempre implica un movimiento. Movimiento. Ok. Entonces, el tono muscular es algo que un niño va ganando a medida que va creciendo hasta en el momento en que se pone de pie por primera vez. Una vez que un niño se ha puesto de pie, empezamos a perder tono muscular. Entonces, un niño puede hacer hipopresivos desde el momento en que es capaz de seguir una orden, de obedecer órdenes. O sea que un bebé puede empezar a ser un bebé no, pero un poco a partir de que ya se les da orden de que se puedan, de que ellos entiendan, pueden empezar a hacerla, ¿no? Exactamente, porque además un niño al final hace lo que ve. Es decir, si un niño Exacto. te ve en casa hacer hipopresivos, se va a poner a hacer hipopresivos contigo. Es decir, aprenden por imitación. No hay Sí. mejor aprendizaje para un niño que imitar. Entonces, al final, si Totalmente. te ve a ti, lo va a hacer él. Y encima a ellos se les da súper bien porque hay reflejos que nosotros hemos perdido que ellos los tienen intactos. Por lo tanto, es maravilloso verlos trabajar. Qué bueno, ¿no? Sobre todo eso, sí. Hay un dicho que dice, si la juventud supiera y si la vejez pudiera. Tal cual. Es así. Ellos Fantástico, totalmente. hay una cantidad de cosas que ellos hacen sin saber, pero porque su mismo cuerpo les da la elasticidad, les da toda esa cantidad, que lo hacen sin saber y nosotros, que cuando lo queremos hacer muchas veces ya no Ya no te podemos. acompaña el cuerpo, ciertamente. Exacta, exactamente. Entonces, la técnica hipopresiva, en qué nos beneficia? Cuando empezamos, mira, ¿cuándo me recomiendan a mí empezar unos hipopresivos? Pues en cualquier momento, es decir, el hipopresivo te puede dar beneficios a tantos niveles que para cualquier persona es bueno. Al ser una técnica postural, nos ayuda a mejorar nuestra estética corporal, es decir, el aspecto de nuestro cuerpo. No es lo mismo ver a una persona que está con una postura fea, arrugada, que una persona con una postura bonita, abierta. Sí, Cambia la cosa.
Luego, pues a nivel de espalda, sobre todo porque fortalecemos la espalda, la sujeción del core protege nuestra espalda, por lo tanto, dolores de espalda fuera. Protegemos las hernias, que al final la hernia no deja de ser un aplastamiento de las vértebras. El hipopresivo, como uno de sus principios es el crecimiento, pues hacemos que las vértebras se separen, por lo tanto, dejen de presionar esas hernias. Trabajamos el suelo pélvico, o mejor dicho, lo liberamos. Por lo tanto, patologías asociadas al suelo pélvico se arreglan. Siendo una técnica respiratoria, también a nivel respiratorio mejoramos. El diafragma se relaja. El diafragma es un músculo que, además de dirigir la respiración, es emocional. Por lo tanto, controlar el diafragma implica controlar la emoción y todo lo que ello conlleva, el estrés, la ansiedad, la falta de sueño. Entonces, como puedes ver, y podría seguir, porque también Claro. mejora la digestión, mejora la circulación, sistema nervioso. Entonces, pues, como puedes ver, los beneficios son muchísimos. No, y sobre todo que yo me imagino, ¿no? Que muchas personas llegan a tu centro, a lo mejor guiados o por otra, que les fue bien, muchos referidos, porque al final el boca a boca es lo que, o el boca a oído es lo que hace. Pero me llama la atención cuando hablas de las hernias, porque las hernias es algo bastante complicado, sobre todo las hernias, bueno, las discales, las lumbares, todas, y se puede trabajar hernias que Sí. obviamente que no. Sí, sí, cualquier tipo de hernia, porque, a ver, lo bueno que tiene el hipopresivo es que es un trabajo que puede ser totalmente estático y eso para una persona que tiene dolor es agradecido porque no tienes que moverte, porque es un ejercicio relativamente sencillo en ejecución. Entonces, cualquier persona, por dolorida que estés, se puede adaptar para que lo hagas y para que el beneficio lo recibas. Entonces, sí es cierto que no te voy a curar una hernia, pero si puedo Sí. aliviarte los síntomas, ya es muy, muy interesante. Claro, el dolor, sobre todo la terapia del dolor, que es Exactamente. impresionante, el poder tener una vida sin dolor, que puedas, Mm, que parece que los que no sufrimos y que somos bendecidos en ese sentido, no sabemos cuál es el camino de las personas que tienen dolores y exacto. enfermedades crónicas, Y eso es volviendo cierto. otra vez a la respiración, sabemos que la respiración controla el sistema nervioso. Entonces, si somos capaces de controlar una buena respiración, también podemos aliviar el dolor. Entonces, pues bueno, que por eso te Sí, digo sí, que sí. que a nivel global tiene muchísimos beneficios. Es ver también cuál es el que tú buscas y analizarlo y buscarle. Claro. Y a nivel, hablamos de una parte de la parte de bienestar y a nivel estético, porque yo creo que muchas mujeres, sobre todo mujeres, yo he leído muchísimo cómo quitar centímetros de cintura, hipopresivos. Cómo definir la tableta de chocolate, hipopresivos. Con una cantidad de cosas que serán mitos o no, o leyendas urbanas. Cuéntame tú que eres la especialista. Bueno, hay mitos y hay realidades. También es verdad que vamos a empezar por el tema de la estética, pensando que qué es la estética para cada uno, lógicamente, Sí. porque para uno la estética es una cintura estrecha, para otro es tener cuadraditos y para otro es pues otra cosa. Entonces, puestos a lo que se oye de reduce centímetros de cintura, es cierto, sí, es cierto porque nosotros trabajamos a nivel de transverso. El transverso es la parte del abdomen más profunda, la que sostiene las vísceras y la espalda. Entonces, ese músculo, como normalmente no tiene tono, porque no lo trabajamos, un músculo que no tiene tono está blandito. Cuando yo le trabajo el tono y lo recupera ese músculo, un músculo que tiene tono es un músculo que está en su sitio, que está definido, que tiene Sí. una consistencia. Sí. Entonces, cuando el transverso es consistente, lo que hace es apretarse, con lo cual nos dibuja la cintura. Por lo tanto, ese afinamiento de cintura es puramente muscular. Por lo tanto, reduce sí, pero la grasita de alrededor no te la va a quitar. Aquí más ya ninguna. No hay Ok. magia, no. Es decir, sí te dibujo la cintura, sí muscularmente reduce porque el músculo vuelve a su sitio, pero lógicamente para perder cintura, si lo que quieres perder es grasa, ahí sí que no.
No, no, no. Para quitar grasa no queda otra que reducir el consumo. Es Ok, así. entonces lo que dices, si ponemos en valor, ya no en valor estético, pero o bueno, sí, en valor estético, eh, perdona que una llamada. En va- em, ¿Con qué se pueden obtener mejores resultados estéticos? ¿Con los hipopresivos, con los abdominales tradicionales o se complementan? A ver, volvemos otra vez al primero tener claro cuál es la estética que buscas, o sea, la mejora estética, ¿vale? Porque si buscas cuadraditos es una cosa, si buscas pérdida de grasa es otra. Entonces, para empezar, los abdominales tradicionales, bajo mi punto de vista, tienen más contras que pros. A no Sí, ser que por tu dinámica de vida, de trabajo o de deporte necesites ese gesto técnico del abdominal o necesites una fuerza extra, sí. como pueda ser un deportista o como pueda ser una persona que trabaje con su cuerpo y necesite ese gesto técnico. Pero por lo demás, un abdominal tradicional nunca va a reducirte tampoco. Es decir, un abdominal tradicional no te va a borrar la grasa y no te va a hacer sacar cuadraditos. Los Sí, cuadraditos salen a puro huevo de aquí. Es decir, los cuadraditos, aparte de tener un componente genético, tienen sí, un componente puro de de alimentación. alimentación. Sí, Entonces, o tu genética es muy agradecida y se dibujan solitos, o si no, como no seas muy estricto con tu alimentación, los cuadraditos no salen por muchos abdominales que hagas en tu vida. claro. Entonces depende. Yo recomiendo, obviamente es de lo que vivo, yo recomiendo el hipopresivo, pero también es cierto que hay en algunos casos donde también hay que compaginar con los otros. Pero si hablamos de estética pura o de Sí, salud pura, con los hipopresivos sería suficiente. ok. Porque los tradicionales realmente está comprobado que ni reducen ni definen. Entonces, pues Y también está también comprobado, bueno, o por lo menos se afirma mucho del daño que hace en la espalda, de cuando no se saben hacer exactamente. bien, o sea, también Justo porque lleva un abdominal otro. tradicional es un aumento de presión en el core y si tu core no está preparado para ese aumento de presión es totalmente lesivo, aunque lo hagas bien. Otra cosa es que tu cuerpo sí esté entrenado y preparado para sostener esa presión, entonces sí, pero si no está preparado, ten por seguro que te va a lesionar por alguna parte. Ok, Seguro, seguro. entiendo. Y en el tema de incontinencia que hablábamos antes, que ayuda los hipopresivos con la incontinencia, ¿cómo lo hacen? ¿De qué manera? Y A ahí ver, empezamos a hablar ya solo de suelo pélvico. el tema es que primero sí tenemos que diferenciar qué tipo de incontinencia urinaria hay. Para Sí, eso, lo primero que yo recomiendo a todo el mundo es que en el momento en que aparezca, se consulte. Porque una incontinencia de una gota, porque, a ver, toser y que se escape una gota es incontinencia, es decir, no podemos dejarlo pasar, porque eso ya es un síntoma. un problema, sí. Entonces hay que consultarlo, porque ese tipo de incontinencia puede ser derivado de muchas cosas. Puede ser por sistema nervioso que no funciona bien, puede ser porque hay un exceso de presión. Entonces, primero lo que hay que estudiar es cuál es el origen del problema, por qué tu vejiga pierde cuando no debería perder. Es decir, tu vejiga está diseñada para que no pierda. Entonces, ¿por qué pierde? Primero Sí. hay que saber por qué. Y después decidir si el hipopresivo te ayuda, es un complemento o no, porque no sirve en todos los casos. Sí, sí sirven muchos, pero no en todos. Entonces, lo primero de todo hay que ir a un fisioterapeuta especializado en suelo pélvico para que él valore o ella, que bueno, casi todo yo la verdad, la mayoría que conozco son mujeres, Sí, que ellas valoren cuál es el problema por el que tu vejiga pierde y desde ahí reeducar, ya sea liberando suelo pélvico, ya sea normalizando sistema nervioso o ya sea reeducando a la musculatura que sostiene. Entonces ahí el hipopresivo puede intervenir. ¿Interviene cómo? Porque normaliza el sistema nervioso, porque sí que nos ayuda a ascender ese órgano interno que muchas veces la pérdida es algo tan simple como que los órganos se van cayendo. Entonces, si yo consigo elevarlos y mantenerlos en el sitio, pues siempre tendrán más salud. Si mi suelo pélvico sujeta, también sujetarán a la vejiga.
Entonces, Verónica, pero con respecto a lo que dices de que es algunos órganos se pueden, el descenso de vejiga, algunos órganos, ¿por qué pasa esto? ¿Por qué, puede ser por ejercicio, por la edad, por alguna actividad física? exacto, puede ser por muchas cosas. Puede ser desde que tus tejidos se van con los años cayendo. Eso si encima tú le estás dando todos los días un rebote, como pueda ser correr, como pueda ser saltar, eh, que son los más habituales, pues claro, todo eso influye a que se vaya cayendo. Porque sí es verdad que todo con la edad, nuestro colágeno, nuestro tejido Claro, conjuntivo, con la edad pues va perdiendo calidad y por lo tanto se va cayendo, igual que se cae la piel de la cara, igual que se nos caen pues otras cosas. todo. Exactamente, pues todo cae. Entonces, si a eso le unimos que a lo mejor tu colágeno particularmente es malo ya de por sí, pues porque sea tu piel muy blanquita, sobre todo interviene ahí mucho también la raza y el color de nuestra piel. Pero bueno, independientemente de eso, con la edad todo cae. Y si encima tú le añades pues deportes de impacto, le añades embarazos, porque al final un embarazo no deja de ser un sobrepeso sobre tus Sí, vísceras, pues claro. todo eso son efectos que van sumando. Pero eso no quiere decir que por narices tengamos que sufrirlo. Hay mujeres con muchos hijos y mujeres con cierta edad que nunca han tenido una pérdida de orina. Entonces, habría que estudiar bien si la pérdida de orina es intrínseca a la edad o más bien al estilo de vida. Yo opino lo segundo, Ok, pero a con ver, el que todo estilo de vida. suma exactamente. El estilo de vida es lo que más influye en que sufras una pérdida de orina. Sobre todo porque si fuera solo la edad, solo tendrían pérdidas de orina nuestras abuelas, cuando estamos viendo que mujeres cada vez más jóvenes sufren de incontinencia urinaria. Claro. Pero en el embarazo es por el peso, pero también en el parto, por el esfuerzo Sí, también en el parto, ¿no? exactamente, ese esfuerzo hace también que aplastemos, que tiremos más hacia abajo de los órganos internos. De ahí que cada vez estemos más preocupadas las personas que nos dedicamos al embarazo en educar a esa musculatura para no empujar de cualquier manera, para que esos pujos sean efectivos y sobre todo no estropeen nuestro suelo pélvico. Porque, a ver, el empujón tampoco es que sea el mayor drama. El drama realmente es cuánto tiempo estoy haciendo esos empujones. Claro. Como decía mi abuelo, no es lo que jode, es lo seguido. Perdón por Lo la sé. expresión, Sí, pero sí, esa la conozco, exactamente, sí. Exacto. entonces Ok, no es no solamente el esfuerzo, sino lo que dure el ese esfuerzo esfuerzo haciéndolo. exactamente, justamente. O sea que Porque un también, esfuerzo malo una vez no pasa nada, pero si lo hago sí. todos los días, eso es lo que a la larga o a la corta me va a acabar causando una patología seria. O sea que haces también un acompañamiento de preparación para el parto. Ujú, Ok, eso es. interesante, sí, porque en las clases de psicoprofiláctico y todo esto que hacen te enseñan una cantidad de cosas, pero eso no te lo enseñan. Claro, pero es que eso es muy importante porque, a ver, yo me preocupo mucho del pre porque cuanto más y mejor vayas preparada al parto, muchísimo mejor es el posparto y la recuperación. Entonces, realmente muchas mujeres me dicen, pero, jolín, es que yo vine a la preparación al parto y luego mi parto fue horrible o fue maravilloso, fue lo que sea. Digo, a ver, yo con esto no te garantizo que tengas un parto Eso maravilloso no tiene porque eso nada es fisiológico, eso no te lo puede garantizar nadie, Sí, ni a la persona más preparada del mundo, pero sí te puedo garantizar que tu posparto va a ser muchísimo mejor que si no hubieras hecho nada. claro. Entonces realmente es así como lo tenemos que ver y luego si encima pues eso aprendes a hacer un buen pujo para no tener un prolapso, para que a lo mejor la salida del bebé sea más fácil o más rápida o sobre todo eso, que tu cuerpo sufra lo menos posible. Ok. ¿Se recomiendan los hipopresivos después de una operación de ligaduras de trompa? Sí, es fantástico. Por lo que te comentaba antes de que el hipopresivo lo que hace es elevar, al succionar las vísceras se elevan y luego encima ganamos tono muscular. Por lo tanto, pues una ligadura de trompas hace que varios de los ligamentos que sujetaban, digamos, Sí. nuestro aparato reproductor, sujeta a las paredes de nuestra pelvis, eso desaparece. Por lo tanto, va a tender a caer con mayor facilidad. Por lo tanto, para mí sería básico. Después de una ligadura de trompas interesante. Estamos hablando de hernias,
ligadura de trompas, en la incontinencia urinaria femenina y en la masculina, pregunto. En la masculina también. De hecho, yo estuve trabajando un tiempo con un urólogo porque Sí, es, a ver, sí es cierto que la incontinencia masculina si la femenina es tabú, la masculina no te quiero ni contar. sí. Porque para ellos, si para Mm. nosotras es como que la normalizamos, para ellos es un tabú tremendo, porque bueno, todo, Sí, para el pero hombre en general. nosotros estamos acostumbrados a usar compresas, ellos no. No, pero Ok, ya no es cuestión de que estés acostumbrada, es que nosotras somos unas sufridoras, porque a total. nosotras todo nos pasa y ellos no. Entonces, en el momento en que una cosa así sucede, pues es un drama, es un drama. Sí, Y en ellos, sobre todo, lo sufren a nivel de próstata. Cuando se les opera de próstata, sí es cierto que puede ser temporal o permanente, suelen sufrir pérdidas de orina. Y sí, nosotros también podemos ayudar con eso porque volvemos otra vez al inicio, trabajamos la musculatura tónica, que es la que sostiene las cosas y las normaliza. Pero bueno, también te vuelvo a repetir, como te dije al principio, que hay que ver de dónde viene, por qué está provocada sí, esa pérdida. Si es simplemente porque al quitar la próstata la presión cambió o es sí, porque se dañó algún nervio, que pasa muchas veces también. Si hay algún nervio dañado, ahí ya pues sí, que todo es también mucho más relativo. puede ser una consecuencia de otro tema. Eh, Exactamente. pelvis y suelo pélvico es lo mismo. No, el suelo pélvico es la parte muscular que cierra la pelvis. La Ok. pelvis es el hueso y el suelo pélvico son los Ujú. tejidos, ¿vale? Es decir, Oh, unos son partes blandas y otros son partes duras. ok, Entonces, la la pelvis es parte la ósea, la estructura, pelvis es la parte ósea, no el hueso. eso es Ok. justo, y el suelo pélvico es todo el conjunto de tejidos que tapizan la pelvis por abajo. Ujú. Bueno, pues esta pregunta me la mandaron por privado porque saben precisamente, yo soy un amante de los tacones. ¿Es cierto que el uso frecuente de tacones afecta el suelo pélvico? Sí, es cierto. Afecta al suelo pélvico por varios motivos. El principal es porque el tacón modifica la forma de la pelvis. Es decir, una pelvis o un core, volviendo otra Sí. vez a la estructura del core, Ujú. está diseñado para que cuando sufres cualquier tipo de sobreesfuerzo o de presión, esa presión haga ciertos rebotes para que caigan en un sitio. Es decir, imagínate una mesa de billar en la Sí. que yo quiero meter la pelota en una esquina, pero tengo que hacer 3 carambolas antes de llegar a meter en ese agujero, ¿no? Bueno, pues la presión en el core es así. Yo tengo tres tiros de pelota para que la pelota entre, que en este caso no es entrar, es para que la presión caiga en la parte del periné que está preparada para sostener esa presión, que es el núcleo tendinoso del periné, que es la parte más fuerte. Sí. Si ahí caen las presiones, no hay ningún problema. ¿Qué pasa? Que para que las presiones caigan ahí, mi core tiene que estar preparado y mi pelvis tiene que estar con una forma determinada. Si yo modifico la forma de la pelvis, la presión ya no va a caer en el agujero. La pelota no va a ir al agujero, va a ir a cualquier otro sitio menos al agujero. Entonces va a caer en zonas que no están preparadas para sostener esa presión. De ahí que haya problemas. Entonces, cuando llevamos tacones, la pelvis se rota, que sí es muy bonito porque nos estiliza las piernas, porque se ve más bonito el culo Sí. y se mueve más el culo. Pues están diseñados para eso, para estilizar piernas y lucir culo. Pero Sí. lucir culo implica que la pelvis se rota y por lo tanto la tensión que debería de caer en un punto ya no cae en ese punto. Entonces siempre va al más débil, que Claro. en este caso se iría ligeramente hacia adelante, hacia la vagina. Por eso Pero ahí estamos ya. hablando de tacón. Plataforma, dame un aliciente, no me desmorones. No, es verdad. Si tú llevas algo que tenga el pie más plano, es decir, no Claro, tengas esto, sí la sería un inclinación. poco eso. El problema es la inclinación, es ir y es llevar todo el peso del cuerpo hacia un solo punto en vez de repartido en todo el pie, que es para lo que estamos diseñados realmente. O Ok. bueno, o que hagas hipopresivos O que hagas y que sigas hipopresivos. disfrutando de los tacones. Eso no te creas que ya me lo he pensado y precisamente te conocí en un directo haciendo en el confinamiento.
Me llegó la publicidad y empecé yo por ahí a interesarme, mira que, y fue cuando empecé a indagar toda esa información que me había llegado, pero bueno, nunca te sientas a profundizar en el tema, ¿no? Los ejercicios de impacto, las actividades de salto, todo lo que has comentado, el esfuerzo, bailar, ¿cómo ayudan en los hipopresivos? ¿Cómo ayuda a que nosotros podamos mejorar todas esas actividades con los hipopresivos? Pues a ver, por una parte lo que hacemos es contrarrestar los efectos, es decir, cuando nosotros hacemos cualquier tipo de impacto, la fuerza contra el suelo pélvico es hacia abajo. El hipopresivo lo que hace es succionar, es decir, tira de él hacia arriba. Por lo tanto, lo que hacemos principalmente es contrarrestar el efecto de la presión. Y Sí, luego también es cierto que al reeducar la musculatura profunda, lo que es el sí, transverso, el famoso transverso, el transverso tiene que reaccionar protegiéndonos, me explico. Cuando hay un aumento de presión, el transverso lo que tiene que hacer es cerrarse. Es como si fuera un cinturón que te aprieta, pero casi nunca sucede eso porque nuestro transverso no está entrenado, pierde su función con el tiempo. Si no lo entreno, pierdo. Es como ok, una casa, si no se vive en ella, se cae. Entonces, cuando yo hago un sobreesfuerzo, si mi core está entrenado y reprogramado, lo que consigo es que el core, cuando yo hago un esfuerzo, se apriete. En lugar de irse, que entonces la presión ¡buah! Se va, lo que hacemos es la contenemos. Entonces el hipopresivo te ayuda a reeducar a la musculatura para que contenga esa presión. Entonces hacemos ese doble trabajo. Por un lado reeducamos y por otro contrarrestamos. ok. Verónica, mira, nos preguntan, quería preguntar si las que no hicieron ejercicios durante el parto ni después, puede después de los 50 hacer ejercicio para fortalecer la zona del pelvis para que no se caiga. Bueno, lo que estábamos hablando, responde tú. Sí, sí, nunca es tarde para empezar. Sí es cierto que, como todo, cuanto antes empieces mejor y desde luego la mejor medicina siempre es la prevención, pero vamos, que sin ningún problema se puede empezar a cualquier edad. Lo que me decías con respecto, después de haber hecho el parto, saliste del Ujú. embarazo, ¿a partir de qué momento se puede empezar a hacer hipopresivos? Ya cuando estás en el trabajo de posparto. Pues si el parto fue vaginal, en el momento en que pase la cuarentena puedes empezar a hacerlos, siempre y cuando no haya ninguna otra complicación. Yo siempre voy a Sí, suponer que después del parto tú aparte de a tu matrona, vas a ir también sí, a tu fisio de suelo pélvico. sí. Entonces, si todo está correcto, una vez que pasa la cuarentena puedes empezar. Si tu parto fue por cesárea, hay que esperar un poquito más porque hay que esperar que toda la cicatriz mejore un poquito, sobre todo por temas de dolor. Entonces, Sí. con la cesárea normalmente hay que esperar un poquito más, unas 10 semanas, 10 entre 10 y 12. La media son 10, 8, 10, entre 8 y 12, dependiendo del estado de la mamá y cómo haya evolucionado la cicatriz. Y para el tema de los estreñimientos, por ejemplo, que Ujú. me comentabas, también sirve para mejorar, ¿no? Sirve porque cuando hay estreñimiento generalmente suele ser, aparte de por la alimentación o por la falta de hidratación, muchas veces que bebemos poca Sí, agua, es, sí, es, es muy buena porque aclaración. el Sí, intestino deja de moverse por muchos motivos. Las tripas deberían tener un cierto movimiento que se llama peristaltismo, pero ese movimiento, si las tripas están muy comprimidas, desaparece o se hace mucho más lento. ¿Por qué eso suele suceder? Pues sucede porque el diafragma está muy bajo y presiona, porque la víscera está inflamada por sí. una mala alimentación. Entonces, todo eso hace que el movimiento de la tripa sea muy lento. Cuando el movimiento es lento, obviamente, pues todo el tránsito es más lento. ¿Qué hacemos con el hipopresivo? Lo primero, elevar el diafragma. Cuando el diafragma sube, todo lo que está debajo se ve liberado. Reducimos también la inflamación, por lo tanto, una víscera que está desinflamada también ocupa menos, por lo tanto, tiene más espacio y con cada respiración y cada vacuum, es decir, cada vez que aspiramos hacia arriba las tripas, hay un movimiento, es decir, si no se mueve ella, la muevo yo.
Entonces, al facilitar ese movimiento, el tránsito tiene mayor movilidad y por lo tanto mejora. Claro. Sí, sí, al final el solo ejercicio como tal es el que te va a ayudar a hacer, a ver, Eso a que haya un es. mejor tránsito, ¿no? Mira, yo te quería comentar, cuando yo te tuve dos bebés, y los tuvo uno en México y otro en Colombia, y es que fue muy gracioso porque en cada país las técnicas son distintas. Los tuve por cesárea y allí en Colombia, por ejemplo, en Latinoamérica, en muchos países de Latinoamérica, las mujeres salimos, así como nos dicen de las cosas que tenemos que llevar al parto, y las chancletas, la pijama, todo, Y una la faja, no me faja. digas. La faja, cuando yo comento eso aquí, todo el mundo se horroriza. Y te lo juro que a mí eso fue buenísimo para mí. Yo no sé si es malo o si es bueno, pero allí lo recomiendan para recuperar fácilmente cuando no hay cesárea, perdona, cuando no hay cesárea. Yo lo empecé a usar luego de haber pasado todo el tema de la cesárea, pero las mujeres salen fajadas de la clínica, las parto natural. Sí, lo sé, y hasta hace no muchos años aquí también se hacía, ¿eh? Era muy típico el envolverte literalmente como un bocadillo Sí, para sostener esa musculatura, pero claro, eso tiene una doble lectura. ok, Musculatura que tú no enseñas a que funcione ella sola, nunca va a tener esa capacidad de funcionar. Es decir, nosotros lo que buscamos es que tu faja natural, porque el transverso es una faja natural, sí. funcione y sea ella la que poco a poco vuelva a su sitio y te sostenga. No, no hacerlo por medios externos o mecánicos que lo que hacen es comprimirte, limitarte la movilidad de la fascia, de los músculos, de las vísceras. Es decir, digamos que es pan para hoy y hambre para mañana, ¿no? Sí, entiendo perfectamente. Ok, sí, Entonces porque de eso es nada verdad sirve. que aquí ya quedó un poco obsoleto, pero sí sé de muchos sitios que siguen haciéndolo. O sea que la idea es sujetar la parte, o que la faja sujete, pero si internamente no haces ese ejercicio, de nada sirve. Exactamente, porque si tú sujetas algo desde fuera, vas a eternamente necesitar sujetarlo desde fuera. Entonces, la faja nosotros lo recomendamos cuando hay a lo mejor pues casos muy específicos, pues que haya dolor, que todavía la pelvis esté muy inestable y duela, o que sea una cesárea pues muy dolorosa, o en momentos específicos como pueda ser a lo mejor levantarte y dar un paseo, o cargar al bebé que a lo mejor todavía está todo tan débil que duele, pero eso serían casos muy particulares y muy específicos, nunca por generalidad. Bueno, con respecto algo tan fisiológico como es estornudar. Ujú. Estornudar. Yo estuve, y desde que lo leí, lo practico. Sujetar en vez de estornudar y estornudar con todo nuestro cuerpo, porque es así. En vez de estornudar con todo nuestro cuerpo, estornudar únicamente con nuestra nariz y sujetar. Es así, Te refieres a sujetar el suelo pélvico o a sí, sujetar exacto. el que... Vale, No, vale, vale, sujetar el vale. suelo pélvico, exactamente. Bien, no te lo digo porque hay gente que retiene el estornudo, que hacen No, como no, ese... no, no, eso me parece terrible. No, a no. ver, sí es cierto que tiene una parte de razón, que por ahí se empieza. Lo que nosotros es verdad, primero reeducamos de manera voluntaria. Es decir, si tu cuerpo no hace el gesto que tiene que hacer para protegerte, lo tenemos que provocar nosotros. Y efectivamente tienes que recoger para sostener ese exceso de presión y que todo no se vaya ni caiga. ¿Cuál es el tema? Que nosotros aspiramos a un poco más. Aspiramos a que, a fuerza de repetir ese gesto, a fuerza de reeducar a tu faja abdominal, que ella lo haga sola. Es decir, nuestra aspiración es a que la integración sea tan grande que tu cuerpo lo haga sin que tú tengas que pensarlo. Que el cuerpo lo haga, eso me parece. No, no, Y no es ciencia se ficción, consigue. No, no, se es que me consigue. asombra y quiero saberlo. Se consigue porque yo, por ejemplo, yo recuerdo una profesora en el colegio, ella siempre era muy delgada, una profesora de historia en el colegio me dijo, les voy a dar mi truco para estar siempre delgada y no tener barriga. Yo siempre voy con el abdomen firme. Y me quedó eso, tenía yo unos 12 años, una cosa así, y siempre que ¿Ves? yo lo,
Eso eso es sí, otra cosa que es también otra barbaridad. Es decir, nuestra musculatura del abdomen es musculatura que volvemos otra vez a la postura, que es involuntaria, a que no trabaja de manera voluntaria. Sí trabaja de manera voluntaria, pero no es lo ideal. Lo ideal es que tú tengas una postura lo suficientemente buena como para que tu abdomen se recoja solo. Es decir, si tu transverso está educado y tu postura es buena, el abdomen se va a su sitio. Eso es lo que nosotros queremos, lo que nosotros buscamos con estas técnicas es que tú no tengas que estar todo el día pensando en meter la barriga, sino que a fuerza de tener una buena postura y tener un core educado, él solo sostenga, sin que tú tengas que entiendo. estar pensando. Integración, es como lo que hablábamos al principio de respirar. ¿Por qué Sí. respiramos como respiramos? Porque nunca nos paramos a pensar cómo lo hacemos. Pero si yo todos los días pienso un rato cómo respiro, a largo plazo voy a terminar respirando como pienso. Entonces, esto es igual, a medida de entrenar esta musculatura vamos a conseguir que ella sola, porque además es que esa función la tenemos nosotros, es decir, nacemos con ella. Está dormida Cualquiera, entonces. Es una no función es que que, está dormida no es que esté dormida, es que la perdemos por trabajarla mal, o mejor dicho, por no por no trabajarla. trabajarla. Entonces se pierde porque encima de no trabajarla hacemos cosas que la estropean aún más. Entonces, claro, pero nosotros eso lo tenemos. Si tú te fijas en un bebé o en un niño pequeño, cuando un bebé o un niño pequeño grita, llora, hace un esfuerzo y te fijas en su abdomen se va hacia adentro. O incluso en un animal, un niño pequeño, tú te fijas en su barriga, sobre todo en los bebés es muy gracioso porque tienen esa barriga gorda que de repente ves Sí, que hace boom boom hacia adentro, llora, grita, se ríe y su abdomen se va hacia adentro. Ese es el reflejo original de nuestro ¿y transverso. en qué momento se pierde eso? ¿En qué Pues se, momento, o sea, en qué momento en la edad de niño? Porque, claro, yo no tengo conciencia de eso. pues se pierde en el momento en el que, pues igual que al estar erguidos con el tiempo vamos perdiendo tono, pues el tono es en todo el cuerpo, es decir, no solo lo pierdo en la espalda, lo que pasa que en la espalda es más evidente, porque paso de caminar erguido a caminar como un mono, Sí, entonces en la espalda es más evidente, pero igual que se pierde en la espalda, se pierde en todas partes. entiendo. Sí, sí, Entonces, sí. Que, es una que cuestión de tiempo y de mala praxis. totalmente, qué interesante, como nos dicen aquí las chicas de Lash Amor. Y a nivel de nuestra sexualidad, que eso ya es otro campo, pero que no deja de ser más tan interesante como los otros y sobre todo tan importante, ¿no? Porque al final nosotros vamos cumpliendo años, pero nuestra sexualidad nos acompaña por mucho tiempo. Entonces, Exactamente, los sí, 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 hipopresivos, sí. ¿cómo ayudan en nuestra sexualidad? Pues nos ayudan de muchas maneras. Nos ayudan principalmente en que una parte importante de nuestra sexualidad es tener el suelo pélvico tonificado. Es decir, un suelo pélvico tonificado es un suelo pélvico que sostiene, que está más apretado, con lo cual da más placer, que está mejor irrigado, cuanta más sangre, más sensación, y ya no te cuento en un hombre, que creo que a estas alturas ya todos sabemos cómo funciona un pene. Entonces, si un pene tiene una buena irrigación de sangre, la erección va a ser interesante. Y luego, aparte, en nosotras, pues lo mismo, más sangre en la zona, pues todo es más placentero. También es cierto que muchas relaciones dolorosas se deben ya no solo a la falta de tono, sino al exceso. El exceso también es malo. El exceso nos aboca pues a vaginismos y ese tipo de problemas que al final consiguen que una penetración sea dolorosa. Entonces, en estos casos, igual de malo es tenerlo muy flojo. Y es lo que Sí, pasa. Bueno, retomamos la pregunta que estabas desarrollando. A nivel de la sexualidad femenina y bueno, y masculina, ¿en qué pueden mejorar los ejercicios hipopresivos? pues lo que te comentaba era, pues eso, básicamente lo que hacemos es normalizar la musculatura, ¿vale? Del suelo pélvico, que al final el suelo pélvico es la entrada y salida de nuestra sexualidad. Entonces, nos ayuda con, si hay una falta de tono, lo activa. Si hay demasiado tono, lo relaja, porque lo que te comentaba justo antes de cortarse es que es igual de malo el exceso que el defecto. Entonces, es interesante conocer que podemos normalizarlo.
que un aumento del riego en esa zona implica más placer, implica mucha más sensación, implica mejor erección. Y luego también hay que entender una cosa que es muy importante, que es como yo lo llamo, el autoconocimiento. Muy gráfico, ¿ok? Sí, Claro. y yo creo que una parte fundamental de nuestra sexualidad es conocernos y saber cómo son nuestros órganos, cómo es nuestro suelo pélvico, cómo funciona, cómo se siente, cómo saber lo que tienes, si está bien, si está mal, porque ¿cómo sabes si está mal si no sabes cómo está bien? Entonces, pues, aunque solo sea a nivel educativo, ya me parece que es algo interesante. Y muchas mujeres, al tener esos partos también tan dolorosos, pierden la tonicidad muscular en esa zona, tienen toda esa parte también se ve afectada. ¿Esa recuperación también se puede beneficiar de los hipopresivos? Sí, de hecho el hipopresivo nació prácticamente como una recuperación de posparto, es decir, nació para las mujeres para arreglar patologías y concretamente las del posparto, que no quiere decir que solo sirva para posparto ni que necesariamente tenga que ser para posparto, sino que los beneficios que tiene son mucho más interesantes para los pospartos porque son las que más sufren de estas estructuras. Es decir, vamos a ver en qué incide el hipopresivo, en la postura. Una embarazada lo primero que pierde es su postura porque la pelvis cambia. Sí. Incide sobre la espalda, volvemos a lo mismo, la pelvis crece, se rota hacia atrás, dolores de espalda terribles. Incide sobre la musculatura del abdomen y del transverso. ¿Qué es lo que más le crece a una mujer embarazada? La barriga. La ¿Qué barriga. trabajamos a nivel de suelo pélvico? Que es por donde sale el bebé. Entonces, no es que sea específico para posparto, sino que en posparto son las que más sufren de ello y por lo tanto las que más disfrutan de sus beneficios. No, claro, y sobre todo que poder volver a sentir que su fisionomía no ha cambiado después de un parto, porque yo no sé qué hacían las mujeres de antes cuando esto no se enseñaba, no se educaba, yo no sé exactamente, porque realmente había mucho desconocimiento, Sí, pero también es verdad que la vida era muy distinta. era distinta. Nosotras ahora, eh, nuestro estilo de vida cambió muchísimo, de muy pocos años relativamente Sí, para acá. Entonces antes, pues las mujeres realmente trabajo físico más que el de casa, digamos, o huerta, etcétera, etcétera, no se tenía. Sin embargo, ahora las mujeres, primero, trabajamos en casa, trabajamos fuera, hacemos muchísimo deporte, cosa que antes no se hacía. Y el deporte que hacemos, ¿cómo es? Impacto, correr, saltar. Todo eso hasta hace menos de 100 años no sí, existía eso. sí, Entonces, todo eso son factores de riesgo que van sí. sumando. Más luego, pues el estrés, las malas posturas, son cosas digamos, de la nueva era, no son cosas antiguas. Entonces, lo que mejora en conocimiento empeora en malas costumbres. Claro. Sí, En al final, alimentación, la no comemos igual alimentación. que antes. Nada, jamás, jamás. Sí, definitivamente todo va relacionado, todo va íntimamente relacionado, porque así como Ujú. eh, eh, pues en muchas zonas por la alimentación hay una longevidad, tengo que decir que en España es un país longevo, pero es cierto que todo va íntimamente relacionado y cuando si nos vamos si empezamos a escudriñar, al final llegamos siempre a eso, entre Sí, todas las sí, áreas desde siempre luego. El llegamos a estilo de vida es fundamental y dentro del sí, estilo de vida está la alimentación. de la alimentación, exactamente. Cuéntame de un poco de los talleres que impartes tú, de los cursos que impartes en tu centro, Wellness Core Gijón. Háblame un Ujú. poco para que cuando las personas que puedan ver este directo, que lo puedan ver, puedan dirigirse cómo les puedes ayudar. Pues nosotros trabajamos sobre todo a nivel de salud. Si es verdad que tenemos mejora física, porque yo soy también entrenadora personal, entonces eh, mis inicios fueron más dedicados al fitness, a la fuerza, a la forma física. Ahora mismo, pues lo que más trabajamos es salud, en su más amplio espectro, ¿eh? Porque la salud pasa de ser, pues eso, una recuperación posparto, puede ser quitarte un dolor de espalda o salud puede ser simplemente salir de casa, respirar un poco y dar una clase con 3 personas más y echarte unas risas. Sí, Por eso yo lo llamo salud, porque para mí la salud es la globalidad de la persona.
la persona física, la persona mental y la persona social. Entonces, nosotros trabajamos siempre a esos tres niveles, porque de hecho a mí me gusta rodearme de varios profesionales que cada uno de nosotros entra en un campo de los que te hablo. Yo llevo el campo más físico, pero también tengo fisio, que lleva la parte fisiológica, tengo otra fisio especializada en medicina china que trabaja la parte energética, tengo nutricionista. Entonces, digamos que lo que busco es esa globalidad del bienestar. Y nosotros trabajamos específicamente hipopresivos, espalda sana, trabajamos también yoga y mindfulness y fitness en grupo reducido, porque yo considero que para tener buenos resultados tienes que conocer a las personas. Entonces, conocer a las personas y darles una buena atención implica que no puedes tener grupos grandes. Entonces, yo trabajo con grupos pequeñitos o con una persona sola. Entonces, esa es nuestra manera de trabajar. Sí, realmente es una terapia integral, ¿no? Podemos decir, donde no solamente miras la parte de hipopresivos, sino también la nutrición, el estado físico, el estado Exacto. mental y la De hecho, ahora meditación. mismo uno de nuestros proyectos nuevos, que si todo va bien esperamos lanzarlo en octubre, es un programa antiestrés Qué en el bien. que trabajamos eso, pues el no estrés desde el físico, desde la mente, desde la alimentación y desde el estado energético de tu cuerpo. O sea que, y bueno, pasando por el mindfulness, la respiración. Entonces, pues bueno, es un proyecto interesante que esperemos Súper que interesante. guste mucho. Bueno, Verónica, que te llamas como la cantante, lo sabes, ¿no? Como Verónica Sí, Castro, la madre de Cristian exactamente. Castro, exactamente. Lo sé, lo sé, lo Verónica, sé. un placer por habernos acompañado en este directo, que creo que ha sido supremamente enriquecedor. Hemos aprendido muchísimo. Yo la primera, que siempre me ha gustado todos estos temas, pero creo que acercando todo esto y poniéndolo en la mesa de una manera fácil, sencilla, como lo has hecho, es muy ilustrativo y creo que hoy hemos aprendido muchísimo. Muchas Me alegro. gracias. Al final yo sí que es verdad que no siempre soy demasiado técnica, pero considero que si necesitas que la gente aprenda y sepa de lo que hablas, hay que hablar en el idioma de quien te escucha. Exactamente, Entonces, no, bueno, y lo has hecho perfectamente, porque yo lo que quiero es eso, acercar un poco todas las dudas que tenemos las mujeres, sobre todo a partir de una edad, siempre empezamos a preguntarnos qué debería ser antes, porque una de las cosas que creo que es lo importante es la prevención y la educación temprana. A niñas, exactamente. a los niños, no solamente a las niñas, la educación temprana, y creo que es algo que tenemos Que para normalizar, que sobre todo normalizarlo. normalizar, eso es. Pero bueno, también que le quede claro a la gente que nunca es tarde para empezar con esto, ¿eh? Nunca. Pues muchas gracias, Begor70, por estar ahí acompañando y todos los que se han unido. Bueno, pues nada, cuidar nuestro suelo pélvico, cuidar nuestra postura, nuestras actividades diarias, y me quedo con una frase que me he robado de tu página web: el ejercicio es medicina. Y creo que es Siempre. una cosa que tenemos que interiorizarla mucho, independientemente del ejercicio que hagamos, pero Exactamente. hacerlo de una manera frecuente y adaptarlo a nuestro estilo de vida. Así como estar con el Exactamente. móvil, como hacer y salir a tomar Hay tiempo para cerveza. todo. Exactamente. Bueno, un placer haberte tenido aquí en Tenemos que hablar y muchas gracias, Igualmente, Verónica. gracias a todos los que están ahí escuchándonos. Bueno, chao, chao, saludos.